Bueno, arranquemos. María José. María José es docente, es ingeniera ambiental, egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar, tiene un máster en ingeniería ambiental y actualmente también es coordinadora de Lunes de Ciudad, aquí en la ciudad de Cartagena. ¿Lo dije bien, María Sí. José? Bueno, perfecto. María José, listo, empecemos en materia. Eh, para nada es un secreto que en otras épocas de pandemia, como el SIDA o el ébola hace unos años, decían que esto se originaba por un tema de cómo el hombre ha entrado en los ecosistemas naturales. ¿Puede ser el cambio climático la causa del coronavirus? Bueno, no. En materia ambiental, pues diversas actividades antropogénicas se han asociado a factores de incidencia, más bien, en enfermedades infecciosas, como es, por ejemplo, este brote por COVID-19 que hoy día vivimos, y entre ellos se relaciona pues el cambio climático, en el que la actividad humana ha tenido una gran influencia. Pero bueno, tengamos también en cuenta que como este concepto de cambio climático, que como su nombre lo dice, es un cambio en el estado del clima que puede deberse ya sea a procesos internos, naturales, forzamientos externos, pero también a cambios antropogénicos. Y tiene la Sí, particularidad que persiste durante un periodo prolongado, generalmente de décadas. Entonces, por ejemplo, muchas comunidades científicas, el IPCC, por ejemplo, a través de sus informes de evaluación y diversas publicaciones alrededor del tema, evidencia toda la investigación alrededor toda la influencia, por ejemplo, que tenemos en las tendencias en el aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra desde mediados del siglo XX, en el ciclo del agua, por ejemplo, desde alrededor de los 60, y otras atribuciones investigadas por la comunidad científica. Y bueno, frente a esta situación del COVID-19, el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha manejado como unas cifras y unos factores de incidencia, entre los cuales está eh, este cambio climático. Entonces, por ejemplo, ellos calculan que alrededor del 60% de todas las enfermedades infecciosas en seres humanos son zoonóticas, es decir, que son transmitidas a través de animales domésticos o salvajes, pero el punto sí, aquí pues no es satanizar ahora a los animalitos como lo hemos venido ujú, haciendo desde algunos sectores, y, y es, bueno, ya saben lo que ha pasado con las problemáticas con los perritos, con los gatos, etcétera, sí. que si bien tienen su propio coronavirus, pero ya se ha demostrado a través de algunos estudios que pues ellos no son medios de transmisión del COVID-19. Entonces, esto gira más bien alrededor de los impactos ambientales que nosotros, los seres humanos, hemos generado en nuestro entorno, al ambiente. Eh, entonces, por ejemplo, se relacionan actividades como la pérdida de la biodiversidad, la deforestación y otros cambios en el uso del suelo como uno de esos posibles factores de incidencia, así como la producción de agricultura y ganadería, tráfico ilegal de especies, y eso es una problemática que pues es tangible en nuestros territorios y no tan lejos, no decir como a nivel de país, pues es aún más cerca, está aquí mismo en Bolívar. Un ejemplo es lo que sucede en la época que recién vivimos, que es Semana Santa, donde evidenciamos la venta de huevos de iguana, que es una de las Sí. especies más traficadas ilegalmente en Colombia. Por ejemplo, también está lo de las tortugas y demás. Entonces, yo creo que debemos hablar directamente más bien de la forma como incidimos en nuestros ecosistemas, cómo sobreexplotamos esos servicios ecosistémicos, cómo estamos gestionando nuestros suelos y cómo desde la ciudadanía podemos generar procesos de transformación positivos para tomar conciencia y acción frente a estas problemáticas que están traduciéndose pues en un desbalance que podría estar asociado a situaciones como las que hoy vivimos. Perfecto, María José. Y en esa línea, ¿tú crees que hay consecuencias o sí, consecuencias positivas a partir de esta pandemia para el medio ambiente? Sí, claro, y así como positivas, pues negativas, pero sí, por ejemplo, la ciudadanía y diversos medios de comunicación
nos han compartido imágenes de esto, los delfines en la bahía de Cartagena, más pájaros dando nuestro sistema lagunar. De una u otra forma, creo que el ambiente, por así decirlo, descansa un poco del impacto negativo de diversas formas, a través de emisiones de gases de efecto invernadero, generación de ruido, contribuidas, por ejemplo, por las diversas formas como nos transportamos. En nuestro país, por ejemplo, hay datos que apuntan a que entre 2018 versus 1990, solo las emisiones de dióxido de carbono aumentaron en más del 87% del sector transporte. Y si nos venimos más acá, en Cartagena, en términos de calidad del agua, por ejemplo, en la UTB tenemos una plataforma llamada AcuApp, a través de la cual tenemos unas mediciones del sistema interno de caños y lagunas de Cartagena. En AcuApp podemos evidenciar cómo desde octubre de 2017 hasta abril de 2019, la calidad de los cuerpos de agua que integran el sistema lagunar de nuestra ciudad ha variado entre inadecuado y pobre, que en la escala del ICANN-PFF del IDEAM, pues son los dos peores. Entonces, las medidas de aislamiento tomadas frente al COVID-19 se han mostrado positivas en este sentido. La ciudadanía ha sido testigo de ellas. Esperamos, por ejemplo, desde las universidades, desde nuestra universidad, poder tomar mediciones necesarias para soportar evidencia de esto. También hemos visto evidencia a través del servicio de monitoreo de la atmósfera de Copérnico. Ellos, a través de unos datos de un satélite, pues pudieron ver el comportamiento de concentraciones de dióxido de nitrógeno y de material particulado en algunas regiones del mundo. Entonces, por ejemplo, en China se observó una disminución de partículas finas en febrero de 2020 en comparación con los 3 años anteriores. Al combinar esas observaciones pues, satelitales con modelos informáticos, esos estudios indicaron una reducción de alrededor de 20-30% en partículas en la superficie en grandes partes de China. Entonces, no solamente ellos nos brindan como esas evidencias, esa información a través de imágenes de Italia, de España, de Francia y otras regiones, donde, como les menciono, se evidencian pues, los diferentes comportamientos de las concentraciones de estos gases de cara a las respuestas y medidas tomadas frente al COVID-19. Sin embargo, debemos ver como las dos caras, como en un principio lo dije. Entonces, no viéndolo solo desde el pesimismo, pues, sino desde la motivación a actuar oportunamente frente a los grandes desafíos que tenemos entre manos en materia ambiental, de cara pues, a esta situación y a un post-COVID-19. Por ejemplo, pensarnos cómo estamos gestionando nuestros residuos, qué nos están exigiendo estos tiempos en cuanto a generación de los mismos, qué tipo de hábitos de consumo, de agua y energía, sí, pero también de productos y generación de residuos tenemos en casa. Creo que este tiempo nos lleva a reflexiones en muchos sentidos y diversos aspectos, pero en materia ambiental uno de ellos es replantearnos nuestras necesidades de consumo, las cuales tienen asociados unos impactos ambientales en cada una de las fases del ciclo de vida de esos productos que creemos necesitar. Y bueno, ahí es donde radica una de las tantas reflexiones de este tiempo, es qué necesito realmente, qué tipo de productos estoy adquiriendo para suplir esas necesidades, conozco la procedencia y el impacto, en fin. Sí, básicamente podemos estar viendo aguas más cristalinas, una abundancia más de animales, digamos, en términos generales de la naturaleza. Nuevamente, por ahí alguien nos escribió en el chat que está viendo tigrillos por su casa. Habría que saber dónde está ubicado, pero qué interesante eso también. Y en esa línea, entonces, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si quieres ahí puedes explicarles un momentico de qué se trata si alguien no los conoce, ¿crees que la pandemia va a afectar de manera más positiva entonces el alcance de estos objetivos o qué piensas ahí? Bueno, pienso que hay que verlo del durante y del después, puede ser. Desde el durante está afectando sin duda a la salud. Los expertos ven muy probable que
que suceda un impacto, por ejemplo, en la Agenda 2030, en ambos sentidos, es decir, de forma positiva y negativa. Por ejemplo, se habla de un impacto positivo en términos de cambio climático, de cara a lo que hemos venido percibiendo, pues, y acciones oportunas frente a ello para preservación y no detrimento nuevamente. Y negativo en lo que se refiere, pues, a salud pública y disminución de su calidad, incremento de las desigualdades por la desaceleración, pero hoy día, en términos de ODS, pues lo que estamos viendo es que hay una afectación inmediata, sin duda, como lo dije, en la salud, pero hay otros sectores que también se ven afectados, por ejemplo, como es la educación, es uno de los ODS, ¿no? Educación de calidad. Sí. Todas las iniciativas y tecnologías que se han desarrollado para virtualizarla han sido muy buenas y muy enriquecedoras en los procesos de formación, tanto de estudiantes como docentes, al menos eso considero. Pero no podemos olvidar que hay una población vulnerable, algunos sin acceso a vivienda digna, que no cuentan con estas ventajas o privilegios y que sus procesos de formación se ven fuertemente afectados. Ese, por ejemplo, es un gran reto para nuestro país. Otro ODS, que es el de igualdad de género, se ve afectado, el ODS número 5. Y mucho, según los datos de la Fundación de Feminicidios Colombia, por ejemplo, 71 feminicidios desde el 25 de marzo hasta domingo pasado, se tienen registrados al menos 11 feminicidios y 5 casos más pueden ser, y que se está solicitando información. Entonces, en materia de derecho, lo que se observa, lo que ellas observan, es que muy posiblemente se está presentando una regresión en derechos porque se están afianzando esas estructuras patriarcales en los hogares. Y bueno, algo aterrador que reporta, por ejemplo, la Fundación es que 2 feminicidios, uno de entierro, particulares, uno de entierro y otro semi-entierro, y otro fue un cuerpo arrojado en Medellín. Entonces, la afectación, sin duda, en términos de ODS, es palpable desde ya. En un futuro, las afectaciones van a ser determinadas según las formas como planifiquemos y preveamos qué vamos a hacer de aquí en adelante, cuáles son las acciones oportunas frente a un COVID-19. Sí. Debemos planificar eso, debemos buscar formas de, por decir así, no ir más atrás, sino tomar esto como una lección, un tiempo de aprendizaje a través del cual vamos a ejecutar estrategias mucho más efectivas, mucho más sólidas frente a la conservación y preservación del ambiente. Sí, y bueno, entonces hay aspectos positivos, hay aspectos negativos, todo hay que verlo, digamos, con lupa cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, pero entonces, para el 2030, ¿cómo logramos, digamos, que las cosas positivas que se están presentando ahora se mantengan y cómo actuamos para que las cosas negativas que se están viendo frente a esa Agenda 2030 se mejoren, se reduzcan o se eliminen, digamos? Bueno, creo, a mi modo de ver, lo que pienso es que debemos actuar de diferentes planos, como te dije, uno en términos de políticas públicas muy efectivas, que podamos llevar a cabo unos proyectos, unas iniciativas, tanto desde todos los sectores de la sociedad, tanto desde los gobiernos, de la industria, de la ciudadanía misma, que sean muy oportunas, que tengan en cuenta todo lo que está sucediendo, que tengan en cuenta las formas como, por ejemplo, mencionamos antes que es una forma, por decir así, de que se han recuperado del ambiente, tener en cuenta todo eso para unas acciones muy oportunas, unas políticas, pero no solamente el establecimiento de políticas, no solamente hablar de esto, sino implementarlas. Entonces, de cara a esto, hay un papel muy fuerte en la ciudadanía que es necesario. Yo creo que una de las cosas es informarnos, crear espacios para compartir y debatir ese conocimiento y esas experiencias. Necesitamos fortalecer las redes de ciudadanía activa y unidas en seguimiento de la implementación de estos ODS, pero unas redes pues que sean, además de participativas, propositivas, que nos unamos en la veeduría, en la implementación, en el seguimiento de esta Agenda 2030 para Colombia específicamente. Sabemos
bueno, como me dijiste que explicar un poco de los ODS no son más que esa consecución, como su nombre lo dice, a la sostenibilidad global. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, cada uno apuntándole de manera integral a la sostenibilidad. Pero sin duda no estamos hablando de una sostenibilidad solo ambiental, estamos hablando de una sostenibilidad integral, la cual la podemos ver en cada uno de los grupos de estos objetivos. Le llamamos, por decir así, las 5 Ps, por sus iniciales en inglés, que es paz, personas, prosperidad, ambiente, planeta, perdón, y alianzas. Entonces, en cada una de estas tenemos unas metas trazadoras, tenemos unas metas a nivel global, pero cada uno de los países comprometidos en los ODS tiene sus propias metas, sus propios, por decir así, indicadores. Se hizo unos compromisos muy particulares según las condiciones o las capacidades de los territorios. Nosotros podemos en Colombia ver este documento de implementación de los ODS en el país a través del COMPES 3918. Allí quedan claras estas medidas de implementación. Además, la Dirección Nacional de Planeación le hace seguimiento pues a todo esto. Es importante que la ciudadanía conozcamos qué son estos ODS y veamos cómo podemos hacer aplicación de ellos en nuestra vida diaria. Yo creo que es importante no solamente pues conocer la teoría de algo, sino ver cómo lo trasladamos a nuestro aspecto mucho más cotidiano, mucho más sencillo, que es nuestros hogares, nuestra vida diaria, nuestro quehacer diario, el ir a trabajar, el ir a estudiar, cómo yo implemento eso en mis relaciones interpersonales. Pues todo eso se trata los ODS a nivel territorial y como que reta a las personas, a la ciudadanía, a implementarlo desde su cotidianidad misma. Sí, buenísimo, María José. Hay un dato curioso, bueno, hago un paréntesis primero, si alguien tiene alguna pregunta por ahí de las personas que están conectadas, puede dejarla al chat y la realizamos más tarde. Saludamos también a Juliana desde Medellín, que ya vimos que se conectó y que ahorita vamos a conversar con ella. Y por otro lado, un dato curioso por ahí, con este tema del elemento preventivo, muchas personas pensaban que se iban a disparar el consumo de energía o que iba a colapsar la red eléctrica de alguna manera porque todo el mundo está en su casa consumiendo más energía. Y recientemente pues un estudio decía que el consumo de energía se redujo un 15%. Entonces uno de los análisis iniciales que uno hace es que el mayor consumo de energía no está en los hogares, sino está justamente en las empresas que son las que han estado cerrando o disminuyendo su cantidad de personas allá. En esa línea, bueno, que es más empresarial, pero basándonos en la línea más ciudadana, que son las personas que están aquí conectadas con nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para construir un medio ambiente más seguro en medio de esta pandemia y sobre todo apuntándole a estos objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, yo lo que creo que una de las cosas que podemos hacer, como lo dije antes, es como primero, reflexionar frente a cuál es nuestro papel en la naturaleza. Sin duda hay unos servicios ecosistémicos, eso está claro, tenemos beneficio de ellos, Sí. pero cómo nosotros aportamos a esos ecosistemas de los cuales nosotros somos parte integradora. Cómo le aportamos, cómo aportamos a la naturaleza, que sí, de una u otra forma es sustento de vida para nosotros. El sector industrial, por decir, dirá que es materia prima para ellos en muchos aspectos. Sí. Así que se vuelve el sustento de vida según cada ciclo de vida de quien lo requiera. Primero, reflexionar sobre eso, y segundo, ahí sí tomar unas medidas bien oportunas, identificando bien el problema, el contexto de nuestros lugares. Entonces, podemos apuntarle, como tú dices, a la disminución del consumo de energía, así como la disminución del consumo de agua, pero también apuntarles a la disminución de la generación de residuos sólidos en casa, hacer una separación en la fuente, a tomar medidas oportunas para todo lo que tiene que ver en términos de consumos en casa. Y
sobre esto también mencioné que en términos de consumo, más allá de agua y energía, pues es pensarnos los productos que estamos adquiriendo. Primero es, ¿lo necesito? No lo necesito. Segundo es, ¿qué tipo de productos estamos adquiriendo? ¿A qué tipo de empresas estamos, a través de qué tipo de procesos más bien se están relacionando esos productos? Entonces, tener en cuenta que un producto tiene un ciclo de vida asociado que va más allá de la vida útil de un producto. Entonces, en ese ciclo de vida es como el ciclo de vida de cualquier persona. Naces, creces, te reproduces si eso deseas y mueres, ¿cierto? Entonces, pues un producto tiene la obtención de la materia prima, los procesos de manufactura, etcétera. El producto per se, cuando llega al usuario y como el cierre del ciclo. En cada una de esas fases hay unos impactos asociados, unos impactos ambientales, ya sea positivos o negativos asociados. Entonces, no solamente es ver que este producto está bonito y parece que cumple o que no genera tanto impacto, sino que también es ver todos los procesos del ciclo de vida, todos los procesos detrás de ese producto que están asociados y que implican un impacto, pero un impacto no solamente al medio ambiente, sino también a la sociedad misma. ¿Cómo estamos produciendo este tipo de productos, valga la redundancia? Entonces, Consumo responsable. Exacto, estamos siendo irresponsables, por ejemplo, con los derechos humanos, estamos poniendo a niños a trabajar para la generación de esos productos. Creo que los hábitos de consumo hay que reflexionar, ¿no? Este es un buen tiempo para reflexionar alrededor de ello, a ver cuáles son las necesidades que tenemos frente al COVID-19, pues hay muchas cosas que no hemos necesitado, creo, en casa. Hay que reflexionar alrededor de eso porque también, si bien hay un impacto muy bueno en términos de disminuciones de consumo de agua y energía, en disminuciones de generación de residuos, pues también el impacto positivo que podemos generar es en cómo establecemos unos hábitos de consumo de productos, de diferentes cosas, mucho más sostenibles, mucho más responsables con la sociedad y con el ambiente. Sí. Sí, y lo que dice está muy relacionado, digamos, a muchas de las invitaciones que nos están haciendo para el tema del aislamiento preventivo, como el tema de si quieres comer afuera, pues pide domicilio, usa tapabocas desechables, y esto quizás, no tengo claro si está generando más o menos basura que antes, pero sí sabemos que la ciudad acá en Cartagena venía de estar generando más residuos, ¿lo dije bien? ¿Residuos? Generando más residuos cada año, digamos, según las cifras que nos arroja Cartagena, cómo vamos. ¿Es probable que estemos desarrollando o realizando más residuos orgánicos y residuos no orgánicos en estos momentos? Es probable, creo yo, no estoy apuntándole a una información verídica, pero sí creo que es probable que la cantidad de residuos esté aumentando. Esto de cara a unas recomendaciones en términos de sanidad y demás, que está muy bien. Nos piden desinfectar los plásticos, hacer separación de ellos, pero desinfectarlos antes y demás. Creo que haciendo el análisis durante y post-COVID-19, durante estas prácticas de separación en la fuente, de desinfectar, de los plásticos, por ejemplo, tratar de que estén limpios cuando hacemos la separación, etcétera. Pero post-COVID-19 lo que nos reta esta situación es cómo vamos a plantear, nos reta esta situación y durante muchos años nos ha retado de diversas formas, pero cómo vamos a plantear, cómo vamos a planificar la gestión oportuna de los residuos, cómo vamos a establecer las rutas, cómo vamos a hacerla, por ejemplo, si estamos incentivando, si estamos fomentando la separación en la fuente, cómo establecemos que de verdad cuando yo esté recogiendo eso en el transporte hay una separación fidedigna, o de que al menos cuando haya un aprovechamiento de una disposición, de verdad no todos vayan, se haga una disposición final, sino que de ellos se pueda establecer aprovechamiento. ¿Cómo apoyamos a
al gremio de los recicladores, por ejemplo. ¿Cómo generamos infraestructuras, unas políticas públicas claras que promuevan una infraestructura para aprovechamiento de residuos? Entonces, en esa materia tenemos una tarea muy grande desde las casas, sin duda, pero también a nivel territorial. Excelente, María José. Casi ya media hora de conversación, María José. Entonces, una última pregunta para cerrar y es una invitación. ¿Qué invitación le harías tú a los ciudadanos por un lado y qué invitación le harías tú al Estado también para mejorar la situación del medio ambiente en estos momentos en todo el tema del contexto de la pandemia? Una invitación. Bueno, a la ciudadanía, invitar al gobierno mismo a que busquemos las formas de, por ejemplo, de apuntarle a ese ODS de producción y consumo responsable y apoyar al sector rural, apoyar el consumo de alimentos de nuestra región, de alimentos producidos aquí mismo en nuestro país, apoyar a nuestros campesinos y campesinas. Eh, yo creo que debemos apuntarle mucho a eso, apuntarle mucho al apoyo al sector rural, eh, también apuntarle a replantearnos la forma como estamos gestionando oportunamente nuestros residuos, sin dudas. Hablar de planificación en términos de rutas, de infraestructura, de todo lo que se necesita pues para que sea una gestión mucho más eficiente, mucho más oportuna, como lo dije. Excelente. María José, pues muchísimas gracias. Creo que no quedaron preguntas aquí atrás o también en sus casas está el resto del equipo de Tierra Grata. José Ignacio, Caro, Jennifer, todos en sus casas ahí trabajando. No me reporta ningún tipo de pregunta, entonces si quieres cerramos hasta acá. Te damos muchas gracias por este tiempo, María José, por todas tus opiniones. Y para los que se están conectando, sepan que desde la página de YouTube de Tierra Grata se está publicando las entrevistas que hemos realizado post entrevistas, así que más adelante la van a encontrar. Por si se perdieron estas, se escucharon solamente la mitad, pues se van a encontrar la entrevista que hicimos con María José. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un feliz día. Listo, María José, que tengas feliz día también. Y ahorita pues vamos a invitar a Juliana. Juliana desde Low Carbon City, desde Medellín, está conectada. Creo que sí, así que es la segunda entrevista que vamos a hacer. La primera vez que hacemos dos entrevistas al mismo tiempo, sobre todo respondiendo a este tema de invitaciones femeninas. Nosotros siempre hablamos de la mujer rural, del empoderamiento femenino, entonces teníamos dos invitados hombres en el pasado y esta vez quisimos emparejar la cancha, por así decirlo, con invitaciones de mujeres también que tienen mucho para decir, mucho para hablar. En la última entrevista decía Samuel Azud que la ruralidad tiene cara de mujer, entonces qué mejor momento que este para darle cara y voz a ellas. Vamos a aceptar la invitación entonces de Low Carbon City con Juliana Rodríguez. Ahí le mandé la invitación, vamos a ver si nos escucha bien. Hola, sí, les escucho bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Excelente, Juliana Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, Alexander, muy bien y contenta de compartir con ustedes estas reflexiones que son tan relevantes en este momento. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. Ahí, si quieres, estoy empezando con una pregunta muy simple, es cómo está pasando Juliana Gutiérrez su aislamiento preventivo. Yo creo que es un proceso de adaptación complejo porque son muchos retos para asumir a nivel personal, profesional, pero lo importante es que en los momentos donde uno no se siente tan bien busca su grupo de apoyo, su familia, sus amigos, y en los momentos en que está más bien y más optimista, abraza y acompaña a los amigos que no están bien, y así vamos haciendo una cadena de apoyo y siempre la idea es que nos vamos acompañando en los momentos que no son tan buenos. Exactamente. Bueno, y aprovechando la oportunidad para hacer estos espacios también de conversaciones a distancia.
Bueno, arranquemos entonces. A todos los que están ahí, se han mantenido conectados, los que están ingresando. Les presento a Juliana Gutiérrez, directora y cofundadora de Low Carbon City. Juliana es profesional en cooperación internacional, con diferentes estudios y diferentes trabajos en muchas organizaciones sociales y ambientales, y tiene también unas maestrías en finanzas y economía. ¿Lo dije mal? ¿Lo dije bien? Al revés, pero sí, más o menos el perfil en temas de desarrollo y sostenibilidad. Bueno, una muy buena combinación ahí entre proyectos ambientales y economía, que me parece importante. Y si quiere arranquemos con una pregunta allí. En la revista Time se está hablando mucho de que se le está orientando a los ambientalistas no a hacer presiones para la disminución del CO2, puesto con todo el tema de la pandemia quizás no se está dando. ¿Tú qué crees? ¿Podemos esperar un impacto positivo del medio ambiente en cuanto a la disminución de la reducción de emisiones de CO2? Debido a la pandemia, a ver, yo pensaría que podemos tener una visión muy, a ver, por un lado pesimista y por otro lado optimista sobre esas consecuencias de la pandemia en el cambio climático. Por un lado, la versión más pesimista está basada en que en este momento estamos en un momento de disrupción climática que no tiene un punto de retorno. Hay análisis y hay estudios y lo evidenciamos nosotros en nuestros diferentes contextos que nos muestran que estamos atravesando un momento histórico en las tendencias del clima y que como lo han dicho ya los científicos del panel intergubernamental de cambio climático, nos quedan 10 años, menos de 10 años para que podamos reversar esas tendencias climáticas. Hace algunos días leía un reporte que hace Carbon Brief, que es una organización que justamente estudia esas tendencias y ellos descubrieron que China, que es por ejemplo uno de los mayores, pues es el principal emisor de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, durante esta época de pandemia tuvieron una reducción de las emisiones del 25% y eso es un valor muy grande, pero ese 25% no tiene nada que ver si uno lo compara con los históricos de emisiones del país. Entonces, si uno lo analiza solo por estos meses, eso sí es mucho, pero si lo analiza históricamente no tiene nada que ver. Entonces uno dice, bueno, esa cifra puede ser baja, pero y si uno mira también, pues lo compara con nuestro contexto aquí, pues hay menos carros en las calles, hay menos empresas emitiendo, eh, pero las emisiones finalmente han ido avanzando año tras año, y así los países se hayan comprometido a reducir las emisiones según el Acuerdo de París, y se hayan comprometido a reducirlas para que no logremos ese tope del 2% de los 2 grados, perdón, de los 2 grados, del aumento de la temperatura en 2 grados, eh, es inevitable que nos comparemos con esas cifras y con esos compromisos que los países no han logrado, y que esta coyuntura de la pandemia sí haya reducido esas emisiones en un porcentaje eh, digamos, considerable, no se compara con la necesidad que tenemos tan grande de reducir mucho más esas emisiones. Entonces, bueno, eso es como una visión general pesimista, y es que hablando en términos generales, los únicos momentos como históricos en los que hemos tenido unas emisiones reducidas son los momentos en que hemos tenido crisis en el mundo. Por ejemplo, en el pasado, en la última recesión que tuvimos en el 2008, en la crisis económica, Sí. hubo una situación muy similar. Durante esa recesión se disminuyeron las emisiones, pero apenas pasó la recesión, otra vez esas emisiones se compensaron porque la economía se acelera y se acelera, y digamos que equilibraron esos momentos donde hubo la recesión. Entonces estamos en un momento, pues si bien es muy diferente, pero que desde esa visión pesimista es muy probable que va a pasar lo mismo. Desde una respuesta más optimista, esto que nos está pasando es como una llamada a despertar.
y es una llamada a despertar para que la humanidad acelere esa transición de la que tanto están hablando los científicos, los ambientalistas, eh, que hemos venido movilizando muchas organizaciones, eh, una llamada a despertar y acelerar esa transición que necesitamos hacia unos nuevos modelos económicos y hacia nuevos modelos de desarrollo regenerativos basados en unas economías colaborativas orientadas obviamente a esa descarbonización, pero también orientadas a unas soluciones basadas en la naturaleza, que no solo Ujú. generen empleo, sino que también cierren esas brechas sociales y esas grandes inequidades que también se visibilizan hoy más que nunca con esta pandemia y que nos han dejado esos modelos anteriores o esos modelos, digamos, que hoy tenemos instaurados y bueno, no sé, son como unos contrastes de lo que nos deja, de tu pregunta, como esa visión más negativa y esa visión de pronto más optimista y más positiva, que no son, que pueden de alguna manera converger también. Sí, sí, tenemos, digamos, esa historia en que recesión económica, luego hay mucho impulso de desarrollo económico y eso va acompañado siempre de más emisiones de CO2. Lo acabas de decir tú, pero ¿qué podríamos entonces hacer para que esta vez, que vamos a tener recesión económica, que va a haber impulso económico nuevamente y que seguramente tendremos más CO2, ¿qué podemos hacer de diferente a hace 8 o 10 años? Más que qué podemos hacer diferente, es que la visión como sociedad que tenemos que asumir tiene que ser una visión que, como lo mencionaba, transforme y que se lleve a una transición en esos modelos. Yo hablaba un poco de un desarrollo regenerativo, de un modelo regenerativo eh, que permita no solo recuperar el daño a la biodiversidad y el daño a los ecosistemas que hemos causado, pero que al mismo tiempo permita generar empleos y resarcir o de alguna manera recuperar esas desigualdades tan grandes que tenemos a nivel social. Mm, y es muy difícil pues hablar de un ABC, como hagamos esto, paso uno, paso dos, paso tres. Yo creo enormemente en digamos, en los modelos descentralizados porque todas las comunidades son diferentes y pueden adoptar modelos de desarrollo diferentes. O sea, solo hablemos de Colombia y de los contextos tan diferentes que tenemos incluso en una misma ciudad. Eh, pero lo que yo creo que reconociendo esos contextos y las capacidades que tiene cada comunidad o cada barrio, cada ciudad o cada territorio, si hay unos factores comunes y esos factores comunes que nos pueden dar línea, por ejemplo, son en temas de agricultura. Una agricultura regenerativa que se basa en la conservación de la biodiversidad, que esté basada en la producción local, que reduzca, por ejemplo, el transporte, que Sí. reduzca el uso de los pesticidas y de los químicos, que genere condiciones de trabajo decentes, y ahí pues le abro como un poco el, la perspectiva al tema de los empleos verdes, que eso es otro mundo pues que se puede explorar. El tema del transporte con el tema de la pandemia también adquiere como una relevancia muy grande, la forma en que nosotros nos movilizamos solo con un ejercicio de conciencia. Si uno en este momento se hiciera una lista de las cosas que no necesita o que durante la pandemia se ha dado cuenta que no necesita para vivir, eh, nos ayudaría enormemente a darnos cuenta qué tan responsables somos con el consumo. Y ahí en ese punto del consumo abro el paréntesis grande al tema del transporte, qué tan importante es o qué tan necesario es la forma en que nos movilizamos, qué tan eficiente es esa forma en que nos movilizamos y cómo el modelo de transporte que se va a implementar en nuestros centros urbanos y también para conectar a la ruralidad
qué tan eficiente y qué tan limpio va a ser. Mm, el tema hay un tema muy importante para la economía y es quienes tienen las capacidades de hacer inversiones. Por ejemplo, los bancos, los fondos de pensiones, las entidades del gobierno. Las inversiones que se hagan de ahora en adelante en términos de economía deberían enfocarse en portafolios o en proyectos que estén orientados básicamente a la descarbonización de los territorios, los proyectos que incentiven más extracción minera, los proyectos que incentiven el deterioro de la biodiversidad o de los territorios, los proyectos que no estén orientados o que no estén alineados a las, por decirlo así, a las soluciones basadas en la naturaleza, que es otra de las alternativas que deberíamos explorar como sociedad y trabajar mucho más. Deberían ser portafolios que no estén, que no se aprueben socialmente, pues que no, nosotros deberíamos exigirle al Estado que no haga inversiones en proyectos que no tengan esa línea, o a los fondos de pensiones que están donde están nuestras pensiones, que no hagan inversiones en proyectos que no Sí, estén en esas líneas. Lo mismo los bancos. En fin, o sea, son una línea de ideas que, como te decía, no son un ABC y esta es la solución, porque es muy egoísta decir esta es la solución. Yo repito lo que dije al inicio, todos los territorios son diferentes y puede que no necesitemos un modelo de desarrollo, sino de desarrollo regenerativo, sino que necesitamos tal vez muchos modelos de desarrollo regenerativo adaptado a las soluciones y a las necesidades locales de cada territorio y de cada comunidad. Quisiera dejar solo una última cosa y es los temas de bioeconomía y cómo nosotros a través de la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza podemos incentivar mucho los temas de emprendimiento verde, que eso permita también a partir de ahí generar empleo y que esa generación de sí. empleo sirva también para cerrar esas brechas sociales y de desigualdad. Me podría quedar aquí extendiéndome y hablando mucho más, pero una cosa de la que no somos conscientes nosotros como colombianos es del capital natural que tenemos en nuestro país. Ese capital natural del que nos alegramos estos días cuando vemos los animalitos que están tomándose las ciudades y que para nosotros es algo de sorpresa y no debería ser sorpresa porque es que somos parte de un ecosistema y ese ecosistema nos presta servicios ambientales, pero que si realmente trabajáramos más allá de la sostenibilidad, ese ecosistema también puede ser un integrador en el desarrollo económico, desarrollo regenerativo, como les mencionaba anteriormente, que no es un desarrollo que busca explotar, sino que busca encontrar los beneficios de esos bienes de la naturaleza, pero para un uso benéfico y para un uso de Sí, recuperación y de regeneración también me extendí sí. mucho. No, pero está excelente, excelente, Juliana. Tú lo has dicho, no hay un ABC y cada contexto pues será diferente, pero hablando del contexto colombiano, no sé cómo será en Medellín, acá en Cartagena, digamos que estamos viendo delfines en la bahía de Cartagena, por ejemplo. El aislamiento preventivo ha sido una medida drástica. Estas medidas drásticas son las que consideras tú que debería hacer también el gobierno para mitigar el cambio climático, por ejemplo, y por qué crees tú, consideras tú que reaccionamos de una manera más drástica al tema del COVID, pero no al tema del cambio climático o crisis climática, que también es un problema gigante a nivel mundial. Bueno, ahí van como dos preguntas en una. Ahí, para la primera, que es sobre el aislamiento social como medida si te entendí bien, es como medida para abordar el cambio climático también, como que se pueda replicar esa medida para también abordar temas de cambio climático. Sí, exacto. Bueno, a ver, yo pienso que el aislamiento social como medida temporal para afrontar la pandemia nos obliga obviamente a adoptar cambios de comportamiento en los modos de consumo y pues ciertamente en el modo de transporte porque no podemos movilizarnos. Eh,
si eso lo vemos como una medida temporal que nos está obligando a cambiar unos comportamientos cotidianos, eh, respecto a la medida de la pandemia, obviamente tiene unos resultados, pero si yo la miro como una oportunidad respecto al cambio climático, yo podría pegarme de los estudios de cambios de comportamiento, que dicen que una persona puede cambiar un comportamiento o un hábito entre 6 y 8 semanas, si lo hace de manera repetida. Entonces yo digo, bueno, voy a estar, ya de hecho superamos esos días, pero voy a estar entre 6 y 8 semanas encerrada. Si yo todos los días empiezo a separar de manera correcta mi basura, mis residuos, voy a aprender un hábito nuevo, ¿cierto? Y eso será digamos, algo nuevo que cuando pase la pandemia lo voy a seguir haciendo. O como hábito nuevo, me voy a dar cuenta que a partir del consumo que yo hago de alimentos, puedo utilizar las semillas para sembrar algo que se puede después consumir otra vez como alimento. O durante ese tiempo voy a hacer un uso racional. O sea, si yo utilizo esa época de aislamiento como una época de digamos, mejorar o conscientemente mejorar comportamientos puede ser algo interesante, ¿cierto? Pero eso es una visión muy positiva de que todo el mundo va a estar enfocado en eso y eso Sí, es algo bastante idealista. Pero en un escenario pues real, una medida como estas no funcionaría en un escenario de, de emergencia de cambio climático. Y yo voy a dar un ejemplo. Eh, el tema de calidad del aire en las ciudades. El tema de calidad del aire en las ciudades está mayor o en una proporción mayor afectado por el transporte, ¿cierto? Entonces, cuando en una ciudad se toma una medida como el pico y placa, que nos obliga a una restricción en los vehículos, nos enojamos y nos da rabia con el alcalde de turno o nos da rabia con el que saca la bicicleta porque estorba en la calle, o cierto, es una medida de restricción que nos incomoda. Pero lo que no sabemos es que detrás de eso es que al año se producen en el mundo 7 millones de muertos asociados a la calidad del aire. Esos muertos son más que los que ha sí, producido, los que se han generado por el COVID, ¿cierto? Entonces hay un tema que todavía no nos ha movilizado como sociedad, que está generado, o mejor dicho, se da por las consecuencias digamos, temas ambientales y de cambio climático, que aún no integramos a nuestros comportamientos y que aún no entendemos que por nuestros comportamientos se pudieran evitar. Hacer de pronto otro ejemplo más claro. Alrededor del 25% de las muertes y enfermedades en el mundo son por problemas de condiciones ambientales, ¿cierto? O sea, si nosotros tuviéramos esa cifra más clara y nos generara el mismo pánico que nos genera en este momento el COVID, de pronto seríamos más conscientes de nuestros actos en la calle respecto al transporte, respecto a nuestros hábitos de consumo, respecto a nuestras contribuciones a ese gran problema. Entonces, volviendo sí, como a esa pregunta de esas restricciones y de aislamiento social, el aislamiento social es una medida muy extrema, es muy extrema porque en este momento está en riesgo la vida, pero lo que no hemos sido conscientes es que el cambio climático también está poniendo en riesgo nuestra vida, solo que lo está haciendo de una manera muy paulatina que no lo notamos y no nos hemos dado cuenta como sociedad que el riesgo está ahí, que está latente y que muy probablemente, como ya lo mencionaron también anteriormente en la primera entrevista, eh, esta pandemia puede estar asociada a una de esas consecuencias del cambio climático y que seguramente a lo largo de la historia seguiremos viendo otros ejemplos, pero la urgencia que tenemos que tomar ahora, además de esas medidas, digamos, restrictivas, es también unas medidas mucho más contundentes en los diferentes sectores, ¿cierto? En los diferentes sectores y en las políticas también de Estado que, que obviamente estén acompañadas pues
de, de ¿cómo decirlo?, de incentivos también a las diferentes empresas que estén, por ejemplo, innovando en nuevas soluciones y en nuevos desarrollos para hacerle frente al cambio climático, o que estén Claro. innovando en soluciones de transporte o en soluciones de industria, porque esto necesita soluciones sistémicas, soluciones desde el gobierno, desde las empresas, desde la ciudadanía, no solo medidas de, de mitigación y de alerta como en la que estamos en este momento, sino medidas desde todos los sectores. Excelente, excelente, Juliana. Y ya llegando a la última pregunta, creo que tampoco nos enviaron preguntas al chat, pero llegando a la última pregunta, muy brevemente, ¿cuál sería entonces la invitación que tú le harías a la ciudadanía y al Estado, sobre todo, para aprovechar esta época de pandemia y mitigar el cambio climático? Bueno, la invitación es que pues tenemos un reto muy grande como sociedad, y a veces nos quedamos esperando que sean los líderes del gobierno, o que sea alguien más el que asuma las soluciones. Y, y no, a veces nos dejamos o dejamos pasar eh, esas soluciones quizá, o le dejamos esa responsabilidad solo a esos actores. Mi invitación general es que asumamos todos un rol más participativo y un rol más activo en esa construcción de soluciones, porque este es un momento histórico. Yo pienso que si bien muy desafortunado por las cosas tan complejas que nos toca vivir, pero al mismo tiempo es un momento único en la humanidad para reinventarnos, para construir esos modelos a los que yo hacía alusión al inicio. Y para construir esos modelos necesitamos visiones holísticas, necesitamos a los artistas pensando en soluciones, necesitamos a los jóvenes en sus barrios pensando en las soluciones para los barrios, necesitamos a los docentes y a los profesores de las instituciones educativas pensando en los modelos educativos que tenemos que implementar, necesitamos a las mujeres y a las madres de cabeza de familia pensando también en cómo integrar a las familias, en cómo integrarse a los procesos que se desarrollan en las ciudades, y en nuestros territorios. Necesitamos también a unos gobiernos creando soluciones, y no solo atendiendo las contingencias, sino creando soluciones a largo plazo. Y necesitamos mucha gente, muchas ideas nuevas y frescas conversando. Y yo mencionaba como al inicio también, como esa visión optimista de todo lo que está pasando, y es que en algún momento podamos crear en los diferentes territorios, con los contextos que tenemos, unos modelos de desarrollo regenerativo que estén basados en economías colaborativas. Y para construir esas economías colaborativas necesitamos la visión de todos, del sector público, del sector privado, de los estudiantes, de los medios de comunicación, de los líderes en los barrios, de los niños, que son quienes van a habitar el planeta, y les van a tocar las peores consecuencias del cambio climático. Y finalmente con esas visiones colectivas poder construir esos diferentes modelos y soluciones basadas en la naturaleza, que puedan generar tanto empleo como cerrar las brechas que tenemos sociales, y esas grandes inequidades que tenemos. Esa es mi invitación, a soñar y a materializar esos sueños en modelos para nuestros territorios, no quedarnos esperando que el gobierno nos va a solucionar las cosas, sino asumir unas actitudes bien proactivas en los pequeños espacios que podemos implementar. ¿Cuáles son los 10 metros más cercanos que yo pueda impactar? Y empezar por esos 10 metros. Y en algún momento esos 10 metros se van a ir encontrando, y vamos a ir creando procesos que impacten mucho más nuestros territorios y nuestros países. Excelente, Juliana. Muy bonita esa invitación. Y me recuerda un poquito las palabras de Yunus, un profesor de economía de Bangladesh, que dice que simplemente adopta una problemática y entrega toda tu vida allí para buscar soluciones. Entonces creo que va muy de la línea de lo que acabas de decir.
Y nada, llegamos al final. Juliana, muchas gracias por este tiempo, por exponernos tus ideas, tus preguntas en estos Instagram Live que estamos haciendo. Y a los que están ahí conectados, pues dos cositas, les tenemos una sorpresita al final nosotros. Y por otro lado, agradecerle a Juliana su participación y que pueden buscar su página web, su Instagram también, Low Carbon City, que ahí seguramente es uno de esos emprendimientos inspiradores también en estas épocas de pandemia y de crisis climática. Gracias a ustedes, Alexander, y también pues como toda la mejor energía para todo ese trabajo tan bonito que ustedes hacen en Colombia, y seguimos súper conectados. Un abrazo. Listo. Muchísimas gracias, Juliana. Bueno, tenemos dos invitadas el día de hoy, pero tenemos una tercera invitada que es más o menos invitada porque es también parte de la organización Tierra Grata, porque hoy estamos celebrando el Día de la Tierra a nivel mundial, pero sobre todo estamos celebrando el día del cumpleaños número 4 de esta organización tan linda que se llama Tierra Grata. Así que invitamos a nuestra directora ejecutiva para que deje sus palabras en este día del Día de la Tierra y de nuestro cumpleaños. Hola, bueno, Jennifer Colpa y junto con Alex somos cofundadores de Tierra Grata desde hace 4 años y bueno, simplemente agradecerles muchísimo a las personas que han estado desde el inicio, que creyeron en nosotros, Fabio por ejemplo, que creyeron en nosotros desde que esta idea surgió y que hoy ha trascendido y ha impactado a tantas personas y sigue cada día creciendo. Entonces, de verdad, un agradecimiento y un abrazo a todos de los que creyeron desde el día cero casi de esta organización. Invitarlos a que se sigan sumando a las voces, que sigan alzando las voces de las personas más vulnerables en este momento, que sigan compartiendo y apoyando todo lo que hacemos, que de verdad suma muchísimo. Listo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias por estar allí desde el principio hasta el final de estos 4 años y desde Instagram Live, que lo pueden encontrar las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles, otro invitado. Feliz Día de la Tierra y feliz cumpleaños a Tierra Grata.